Hola, buenas noches. Mariana, Carla, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Mariana y Carla. Bien, gracias, maestra. Aquí Ah, ok. apenas voy viendo su mensaje. Ok. Sí, no se preocupe. Ok. Mariana, hola, buenas noches, Mariana. Hola, buenas noches, maestra. Una disculpa, lo que pasa es que no había yo habilitado Audio. bueno, para poder hablar. Ok. Bien, no se preocupe, Mariana, bienvenida. Y por acá quiero pensar que es Cassandra la que se conecta. Sí, maestra, buenas noches, Cassandra Santa Cruz. Ok, muy bien, gracias. Bienvenida, Cassandra. Pues miren, nuevamente estamos por acá con las sesiones en línea. Yo durante estos días espero que hayan podido estudiar lo que es la antología. Ajá. La verdad es de que sí han tenido bastantes dudas y algunos de los compañeros de ustedes que tienen grandes dudas no se van a poder conectar a la sesión. Sin embargo, por texto me compartieron cuáles son sus dudas y me piden de favor que retroalimente esta parte para que en el video ellos también puedan guiarse. Entonces, voy a comenzar en este sentido preguntándoles cómo les ha ido con el estudio de la antología y de la plataforma. ¿Han podido estudiar? Cuéntenme, por favor. A ver, cuéntenme. Mariana. Yo, ah, Cassandra, adelante, sí, está bien, no se preocupe. ok. Profa, pues no, yo no he tenido problema con las fórmulas, parece que sí las entiendo, y pues ya le di una media leída a la antología, porque estas funciones pues ya no me las sé al 100%, ¿verdad? Pero sí las puedo hacer. Las dominan, ok. Ajá. Ok, Sí, profe. muy bien. Bueno, eso le favorece bastante. Sin embargo, sí hay quienes tienen algunas dudas, independientemente de que igual dominan un poco ya la función. Hay algunos tips que quisiera yo compartirles porque sí, son dudas muy específicas que me han comentado. Entonces, eso nos favorece mucho, Cassandra, pero ahorita yo espero que el poco tiempo que estemos aquí me favorezca también para retroalimentar algún punto importante que se nos esté pasando, ¿ok? Gracias, Cassandra. Sí, gracias. Mariana, cuénteme, por favor, ¿ha realizado estudio de la antología? Hola, buenas noches. Creo que sí menciono mi nombre, Mariana. Sí. Yo no he tenido ahorita la oportunidad de hacerlo. Estaba yo, viendo lo que son las actividades que están en la plataforma. Aún todavía faltan dos por observar. Hay algunos que pues siguen la misma fórmula para poder mantener o tener los resultados. Lo que sí veía es que si en algún momento te equivocas por ejemplo, en el punto o si pones coma o cómo poner la fórmula, pues sí, es un poquito complicado. No he podido hacer las prácticas porque las tengo que hacer en computadora y ahorita, no está disponible mi computadora, solamente estoy en el teléfono, entonces, espero que mañana sí pueda hacer mi evaluación antes de que se acabe el tiempo. Ok, sí, no se preocupe, todavía tenemos tiempo, apenas vamos iniciando, así que no se preocupen en la cuestión de estresarse por el tiempo, todavía tenemos suficiente espacio para poder realizar las actividades, ¿ok? De todas maneras, sí le invito, Mariana, que realicen los ejercicios que vienen en la plataforma, les van a servir bastante. Ya, digamos que es como una preparación para lo que sería la evaluación, ¿ok? Gracias, Mariana. Y Carla, también por acá que la veo en sesión. Cuénteme, por favor, Carla, ¿ha podido realizar estudio también de la antología? Algo que se haya por ahí quedado con dudas. Bueno, por mi parte estoy en lo mismo que mis compañeras. He visto la plataforma.
He visto los ejercicios, pero los veo un poquito complicados, un poquito difíciles porque de hecho de que ya he pasado por cursos de Excel intermedio, el avanzado, el básico, pues ya creo que se me olvidó en hacer las fórmulas y algunas cosas. De hecho, como se lo había comentado, yo no creo poder pasar el curso porque pues la mente no se me, ¿cómo se me pone atención a los ejercicios y a las fórmulas? Es lo único que batallo muchísimo. Ok, sí, ya me había comentado esa parte, ¿verdad, Carla? Sin embargo, yo le invito, Carla, mire, todo esto es cuestión de práctica. Si nosotros no practicamos las funciones que usted ya ha aprendido, si las dejamos de practicar, pues simplemente se olvidan. Ok, entonces vamos a procurar, no se desespere, que los ejercicios que estamos por realizar, pues a usted le sirvan justamente de práctica y poco a poco verá que se va a ir acordando nuevamente de las funciones y yo espero que pueda realizar sin problema, aunque tarde un poco, pero la actividad de evaluación, ¿ok? Para eso pues estoy aquí para apoyarlos y pues vamos a iniciar, ¿ok? No se me estrese, Carla, vamos a procurar avanzar de todos parejos y voy a estarla apoyando igual de manera particular, ¿ok? Pues miren, vamos a iniciar para no estar mucho tiempo en sesión, yo estimo una hora, hora y media, más o menos, de que estemos conectados para poder avanzar. Voy a comenzar, porque no me voy a ir pues, realizando función por función, ¿ok? Quiero comentarles nuevamente esta parte de aquí. Tenemos trabajo de la unidad 1 que se llama funciones en hoja de cálculo. Y recordarles que todas estas funciones que vienen aquí, por ejemplo, elección, función y suma, es para que ustedes visualicen esa presentación. En ocasiones no es una presentación, sino un texto, hay que leerlo y realizar el ejercicio práctico. Este archivo es el que se utiliza para realizar este ejercicio de coordinación. Entonces, sí les pido que en esa parte me apoyen bastante y que ustedes puedan comprender a detalle cómo es que trabaja la función, ¿ok? Parece ser que en las funciones matemáticas, que es el primer tema, no hay mucho problema, ¿ok? De hecho, son funciones que ustedes recuerdan que trabajamos en el Excel básico. La función suma, la función producto, la función raíz no la vimos, me parece ser en el básico, pero es una función muy simple, muy sencilla. Hasta ahorita nadie me ha comentado dudas sobre esto, entonces voy a ir directamente a donde hay bastantes dudas. Que en este caso son en las funciones lógicas, y aunque nadie me ha comentado hasta el momento dudas sobre la función de búsqueda, también sí me gustaría ahí hacer un ejemplo más detallado sobre eso, ¿ok? Las funciones estadísticas también las trabajamos estas en el básico, que es la promedio, contar blanco, contar sí máximo y mínimo, que vienen ejemplos en cada uno de los apartados, ¿ok? Entonces, ¿les parece? Vamos a iniciar con hacer un ejemplo sobre lo que son las funciones lógicas. Este ejemplo que yo les voy a compartir viene similar de esta manera a lo que sería la evaluación, ¿ok? Entonces yo espero que sirva bastante de retroalimentación. Vamos a ver acá. ¿Qué son las funciones lógicas? Es algo que ya lo vimos en el Excel básico, pero vamos a recordar. Las funciones lógicas, si ustedes recuerdan, tienen tres argumentos, así yo se les estoy compartiendo. No sé si ven bien mi pantalla, por favor. La función lógica, sí, lógica, nos pide tres argumentos, que son una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Esta función puede crecer tanto sea la necesidad de que nosotros utilicemos esta función. Esta es una pregunta que varios nos hicieron en la semana. Maestra, ¿cómo puede identificar cuándo utilizar la función sí, cuándo utilizar la función sí anudada, cuándo utilizar y cuándo utilizar o? Esa fue una pregunta de como 6 o 7 personas. Entonces, sí quiero ahí apoyarlos en esa parte. Estas funciones, como su nombre lo dice, son funciones lógicas. ¿Y por qué se llaman lógicas? Porque va a depender de la lógica de cómo nosotros queramos resolver un problema.
Recordando que para utilizar una prueba lógica, Excel nos permite trabajar con operadores, esto lo vimos en el gráfico también. Estos operadores nos permiten hacer comparaciones entre dos valores. Ejemplo, ¿no? Si tenemos edades, edad es mayor, si son alturas, si son temperaturas, distancias, cantidades, etcétera. Estos me permiten saber si es mayor que, si es igual a, si es diferente de, si es mayor o igual, etcétera. Y gracias a estos operadores, nosotros podemos resolver tanto de una como de más posibles resultados. Es decir, podemos resolver un problema no solamente de una forma, sino de varias maneras. Esto va a depender de cómo yo analice el problema. Y de ahí parte todo. Creo que en el curso de básico, creo que si no me equivoco fue Alejandro, que decía que sí tenía que ver mucho las matemáticas en poder trabajar el Excel. Y es verdad, efectivamente, si yo no puedo analizar un problema y no lo puedo resolver matemáticamente, se nos va a dificultar resolverlo en la computadora. Y de ahí parte todo. Entonces, solamente para recordar cómo trabaja esta función, tenemos este ejemplo, ¿no? Bueno, aquí tenemos los valores, operadores, que es lo que nos devuelve cuando nosotros hacemos una prueba lógica. Esto que yo tengo aquí, recordarles que es una prueba lógica. Estoy diciendo, lo que hay en A17 es igual a B17, y una prueba lógica solamente me va a permitir traer o mostrarme dos posibles resultados, que puede ser verdadero o que puede ser falso, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, le pregunto, es como si fuera una pregunta Excel, ¿no? Lo que hay en A18 es menor que B18 y entonces dependiendo del valor que yo tenga en las celdas que estoy comparando, pues Excel me va a devolver un verdadero empate. Aquí está, para que ustedes recuerden esas cosas sobre los operadores de comparación. Tienen duda, me indican, ¿eh? Y bueno, gracias a estos operadores es que nosotros podemos entender cómo es que trabaja o funciona la sintaxis de la función lógica sí básica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la función sí tiene tres apartados. Aquí le podemos ver, mira. Hasta el primer punto y coma, esto que está aquí es un argumento. Y donde termina mi punto y coma, hasta mi otro punto y coma, es mi segundo argumento. Y desde aquí hasta acá sería mi tercer argumento. Al final ya no ponemos punto y coma, ¿ok? Simplemente se cierra el párrafo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a muchos les pasó esto? Este punto y coma de aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Como todo esto es una estructura que ya está programada, digamos que la función hasta que encuentre un punto y coma lo va a considerar como un argumento. Entonces, desde aquí hasta este punto y coma lo considera como la prueba lógica. ¿Y qué va a pasar? Pues va a encontrar un error al encontrar un texto entre comillas que no puede comparar. Y entonces desde ahí muchos se estresan porque marca errores, ¿no? Entonces, hay que saber identificar dónde termina mi primer argumento, mi segundo y mi tercer argumento. ¿Por qué? Cuando llegamos a lo que son las funciones anidadas, como lo dice la antología, las funciones anidadas son una función dentro de otra función. Y entonces, si yo no comprendo la estructura básica de esta función lógica, entonces, si yo intento colocar más funciones, me voy a perder, porque no conozco la estructura. Entonces, es muy importante que esta estructura básica ustedes se la aprendan de preferencia. Vamos a ver, miren, dice la función. La prueba lógica, que es mi primer argumento. Lo que hay en A27, le estoy preguntando, ¿es menor que lo que hay en B27? En este caso son iguales, si nos damos cuenta. Por lo tanto, si Excel evalúa por separado esto, pues nos va a devolver un falso, porque no es menor, es igual. Y entonces, al esta prueba lógica ser evaluada como falso, va a omitir el valor que yo estoy colocando en el argumento si verdadero y automáticamente se va a ejecutar o se va a realizar lo que yo tengo en el valor sin falso. Entonces, por eso varios decían, no es que entonces qué es lo que se realiza, ¿verdad? Pues dependiendo de la prueba lógica que tú evalúas,
¿Y qué es lo que te va a dar como resultado? Dependiendo de los valores que tú tienes, es lo que se va a realizar. Si el valor verdadero es el primer argumento o si el valor tal. Vamos aquí, nos son diferentes. Aquí, o bueno, aquí lo estamos diciendo perfecto, son diferentes porque es lo que se colocan en el valor total. ¿Ok? Yo le voy a poner un igual y le pregunto, ¿lo que hay en A27 es igual que en B27? Si esto es verdad, me va a decir que son iguales. Pero si son diferentes, me va a decir que son diferentes. ¿Ok? Ahí está. Ahora vean que la lógica que yo le estoy colocando a la función, pues es preguntarle si estos valores son iguales. Ahí cambió la prueba al yo determinar otro operador de comparación. Y de aquí pues parte el resultado que tú vas a hacer. Ahora vamos a avanzar también. Este ejercicio, creo que se los había compartido en el celular, pero vamos a recordarlo también, ¿vale? Estamos haciendo aquí una función muy básica y le vamos a decir lo siguiente para recordar la estructura. Le voy a preguntar que si el promedio final de un alumno, que en este caso es Pedro, si la calificación de Pedro es mayor o igual a la calificación permitida que es 8, entonces que me marca acreditado, pero si su calificación es menor que 8, entonces le vamos a decir no acreditado. Vamos a observar cómo en este enunciado que yo estoy generando, desde aquí yo tengo el problema es la condición que voy a evaluar. Dice, sí, la calificación o el promedio final de Pedro es mayor o igual a la calificación permitida, entonces será acreditado. Si no, es decir, si es falso, es no acreditado. Vamos a desarrollarlo, quedaría sí, que es el nombre de mi función. Recuerden que abrimos y cerramos un paréntesis, y dentro tenemos la estructura. Observamos que el primer argumento es la prueba lógica, aquí me lo marca de negrito. Yo les digo, si este promedio, aquí viene la lógica, es mayor o igual que la calificación mínima permitida, que es 8, ¿ah? Entonces, punto y coma, porque hasta ahí termina mi prueba lógica. Entonces, hazme esto. Y así, lo importante, recuerden que el valor sí verdadero puede ser un texto, puede ser una operación, puede ser otra función, puede ser nada incluso. ¿Ah? Todo lo que tú quieras agregar aquí, valor sí verdadero, lo puedes agregar, inclusive lo puedes omitir. ¿Ah? En este caso es un texto, yo le voy a poner aquí entre comillas, acreditado. Fueron todos los textos van entre comillas, ¿no? Acreditado. Sin embargo, suponiendo que yo me quiera poner el texto acreditado, yo le puedo poner, por ejemplo, que me promedie o que me redondee su promedio final a 9, por ejemplo. Le puedo hacer usando otra función dentro del campo valores verdaderos. Lo que es importante es que todo lo que yo coloque después de este punto y coma y antes de que se cierre el otro punto y coma, es lo que se va a ejecutar como valor verdadero. ¿Ah? Pues bueno, ahorita solo le vamos a poner una comilla. Hasta ahí cerramos punto y coma, y observen cómo el punto y coma me delimita el valor verdadero. Ahora me pide el valor falso. Y lo mismo, tanto yo puedo escribir un texto, puedo elegirlo, puedo agregar una función, dos, inserir funciones, las que yo necesito. ¿Ok? Aquí vamos a decirle no acreditado. Cierro los comillas y me dice acreditado. ¿Ok? Con esta función básica, parte que de demás, aquí recuerden, puedo yo autogenerar lo que sería esta función. Sin embargo, si me da valores incorrectos, por ejemplo, aquí Estela, no está acreditado. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando la referencia relativa, perdón, absoluta, porque sería establecer un valor fijo. Ustedes verán que me está considerando este dato.
Entonces aquí es importante que esta celda a la que yo tiene referencia, si deseo que no se mueva, la establecemos fija con los signos de pesos o presionando la tecla desde el cuarto. De esta manera, cuando nosotros autogeneramos, pues ya se nos respeta siempre esta celda, ¿verdad? Ahí lo vemos. Bueno, con esto quiero preguntarles rápidamente si tienen alguna duda. Esto es del básico, pero sí que como retroalimentar esa parte para que ustedes la puedan. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Mariana, Carla, No, profa. ¿no? Sandra, ok, gracias. No, maestra, gracias. Ok, bien, vamos entonces avanzando. Voy ahora a comentar sobre estas dos funciones bien importantes. ¿Ah? Estas dos funciones, por sí solas, no tienen gran utilidad. ¿Ok? Yo la puedo trabajar sola como I y sola como O, pero realmente a solitas no son de gran ayuda. Conozco muy pocos ejercicios que nos puedan servir, claro, eso sí, ¿verdad? Pero su real trabajo que nos da es cuando la utilizamos combinada con otras funciones. Por ejemplo, con la función sí. ¿Ah? Vamos a recordar. La función O, aquí en esta pequeña tablita, recuerden que lo que nos hace es justamente ir preguntando, es decir, en la función lógica, lo voy a plantear de esta manera. En la función lógica, sí, pues ya que acabamos de ver, solamente podemos evaluar una prueba lógica, que es la que yo estoy poniendo aquí. Si yo intento poner otra prueba lógica aquí, por ejemplo, y coma, e intento poner otra prueba, simplemente no funciona. ¿Por qué? Porque mi separador de argumentos, que es el punto y coma, me lo va a inferir, ya que este es el delimitador de los argumentos, pues me lo va a considerar esa prueba lógica como lo que se tiene que ejecutar en el caso de si verdadero o si falso. Entonces, digamos que esa función lógica sí nos limita a decir, solo puedes escribir una prueba lógica. Sin embargo, la función O me permite evaluar 1, 2, 3, 5, 10, hasta 254 funciones lógicas. Y de todas esas pruebas lógicas que yo coloque dentro de la función, esta función dice que mientras una de ellas sea verdad, es decir, mientras una prueba lógica me devuelva como resultado verdadero, pues me va a devolver verdadero. Ajá. Vamos a observar. Aquí tengo una prueba que dice, 2 es mayor que 1. Si yo lo evalúo por separado, esta prueba lógica, 2 sí es mayor que 1. Por lo tanto, eso es verdad. Y 3 es mayor que 2, pues verdad. Entonces me va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque las dos pruebas lógicas, o todas las pruebas lógicas que yo coloqué dentro de esta función, me devolvieron, o son verdad. Y aunque una de ellas sea falsa, con que una se cumpla, me devolverá verdadero. Vamos a ver un segundo ejemplo. En esta función ahora tengo la misma función O, pero ahora tengo 3 pruebas lógicas. Vamos a ver. 2 es menor que 1. Ahí vamos, una prueba lógica falsa. Y luego le pregunto, 3 es mayor que 2, verdadero. Y 3 es menor que 2, falso. Tengo 2 pruebas lógicas falsas, pero como una de ellas me dio verdadero, me va a devolver siempre verdadero. Y yo les decía a algunos chicos que lo viéramos así, como que tenemos 1000 opciones y de las 1000 vamos preguntando, o esta es verdad, o esta es verdad, o esta, o alguna de estas es verdad, y si alguna de ellas es verdad, nos va a devolver verdadero. ¿Cuándo nos va a devolver falso la función O? Cuando todas las funciones o las pruebas lógicas que nosotros le estamos asignando en la función, y lo vemos, sean falsas. Si nos damos cuenta, 2 sí es menor que 1, perdón, 2 no es
menor que 1, ni 3 es menor que 2, ni 2 es mayor que 3. Todas las pruebas lógicas que estoy colocando dentro de mi función son falsas. Y entonces es cuando la función O me va a devolver un falso. Ahora bien, esto, pues por sí solo, yo les decía, como que no me ayuda en gran medida, al menos que tenga muchísimas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 operaciones que estoy utilizando para comparar con esta función, puedo determinar lógicamente a simple vista si es verdad o si es falso, ¿verdad? Pero vamos a más adelante a ver cómo trabajan el conjunto con la función, ¿ok? Ahora, ¿alguna duda que tengan sobre la función o de cómo es que trabaja esta fórmula, función que tenemos aquí? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Hola, Magda, buenas tardes, bienvenida. A ver si me escucha, qué bueno que se incorpora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya vamos avanzando, ¿ok? Vamos a explicar ahora lo que es la función y por separada, tú solita. La función y, si así lo quieren ustedes ver, es lo opuesto de la función o. Ajá. ¿Por qué opuesto? Miren, si yo evalúo esto mismo, estas mismas pruebas lógicas con la función y, me va a dar lo contrario, me va a dar falso. Pero vamos a hacer un ejemplo para ustedes. Vamos a ver. Yo le estoy diciendo en mi primer argumento o en mi primer valor lógico, estoy diciendo 2 más 2 es igual a 4, pues es verdad. Hasta ahí vamos evaluando una prueba lógica, ¿ok? Y nos dio verdadero. Ahora, 9 más 1 es 10, también verdadero. Y vamos a observar que me devuelve verdadero. ¿Cuándo esta función me va a devolver verdad? Esta función obliga a que todos los valores lógicos que tú coloques dentro de esa función sean siempre verdad. Por eso se llama y, porque le vamos preguntando, ¿este valor lógico es verdadero? Sí. Y el segundo valor lógico es verdadero, y el segundo es verdadero, y el tercero, y todos son verdaderos. Y entonces, esto es verdad, que voy a devolver un verdadero. Pero con una que no se cumpla de las 1000 pruebas lógicas que yo le dé. Si una de ellas es falsa, me va a devolver con eso falso. Si lo intentamos en este ejemplo de la función y, por eso es y. No es una opción. O puede ser esta o aquella, alguna puede ser verdad. No, esta función nos obliga a que todos los argumentos que estoy colocando dentro de esta función deben de ser verdad. Entonces, vamos a ver un segundo ejemplo de cuando me devuelve falso. Vamos a observar. Le pregunto yo a él que 2 más 2 es igual a 5. Lo evalúo entonces como falso, porque 2 más 2 no son 5. Vamos con falso. 9. 2 más 1, 9 más 1 es 10, verdadero. 7 más 3 es 10. Vamos a observar que de estos tres valores lógicos que yo estoy evaluando, uno de ellos fue falso y los dos son verdaderos, son verdad. Los dos son. Sin embargo, aunque yo tenga 1000 verdaderos, con uno que me haya resultado ser falso, ya con eso nos devuelve falso el resultado. Y el último ejemplo, pues es cuando todos son falsos, automáticamente tendrá de devolver falso. 2 más 2 no son 9, ni 9 más 1 son 12, ni 7 más 3 son 9. Como todos son falsos, pues automáticamente se me dice falso. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Vean que solitas, por sí solas, pues solamente nos permiten justamente estas funciones evaluar más de una prueba lógica. Puedo tener 2 pruebas lógicas, puedo tener 10, 50, 100, etcétera. Va a depender de los problemas con los que resolver en esta función. Pero ahora, pregunto entonces, ¿alguna duda sobre cómo trabajan por separado estas dos funciones? ¿No? Hola, Isis, buenas tardes, bienvenida.
Creo que hasta ahorita no, maestra. Ok, gracias, muy bien. Vamos, profe, y no necesita, esperamos que se resuelva el problema. Gracias, buenas noches. Hola, hola, Isis, no se preocupe. Buenas noches, bienvenida. Ya estamos aquí avanzando, ¿eh? Sí, Bien, gracias. pues vamos a avanzar para que no estemos mucho tiempo, ¿ok? Si nos llega a cortar la reunión, por favor, nos volvemos a incorporar. Y por su día, nada más 8 minutos, ¿ok? Vamos entonces. En este ejercicio, voy a compartir con ustedes primero cómo es que funciona, qué es lo que tenemos que hacer y lo resolvemos. ¿Ah? Es similar al ejercicio que viene, me parece, en la evaluación, ¿eh? Miren, tenemos un departamento, una columna de departamentos y una columna de código. El departamento, tenemos unos 4 departamentos y cada departamento tiene su propio código. Dependiendo del departamento, yo tengo que asignar a algún producto el tipo de código. Es decir, todo esto que yo tengo aquí, entonces me lo quito, es lo que yo tendría que resolver en mi trabajo o en algún caso, ¿no? Ahí está. Vamos a suponer, a mí me dicen, a ver, Abigail, es una tabla que tienes que generar, así que dejamos la tablita, por así decirlo, ¿no? De códigos correspondientes a los departamentos y necesitamos obtener esos 5,000 códigos, ¿no? Pues entonces tenemos que resolverlo mediante una función que me permita automatizar el trabajo, ¿verdad? Pues bueno, mi tablita no contiene 5,000, pero sí contiene tonalidades, ¿no? Vamos a hacerlo. Tengo mi producto que es queso y que pertenece al departamento de cremería. Yo a simple vista puedo decir, pues corresponde al código 10001. Colocarlo. Te voy a decir, jamón, a ver, corresponde a cremería también. El mismo código. Esto es simple cuando tenemos pocos productos. ¿Qué pasa cuando yo tengo miles de productos? Tengo que automatizar. Y entonces aquí entra el gran problema que nos puede preguntar. Maestra, ¿cómo identifico en qué momento debo de utilizar la función sí? Su mismo problema o su mismo enunciado que se plantea en una situación es lo que les va a permitir identificar qué función utilizar. Miren, utilicemos nuevamente el enunciado. Si yo tengo un producto que es queso y corresponde al departamento de cremería, entonces corresponde al código tal. Pero si no es cremería y entonces es abarrotes, entonces corresponde al código tal. Pero si el producto no corresponde a cremería ni a abarrotes, corresponde a juguetería, entonces aplico el tercer código. Y si no es ninguno de ellos, pues entonces en automático, ¿qué es? Se refería. Si escuchamos el enunciado, el cual es el que me va a permitir identificar qué función utilizar. No voy a usar suma, no voy a usar producto, no quiero saber cuál es el valor más alto, ni el más bajo, etcétera. No, quiero determinar un código. Y como esto se convierte en una condición, automáticamente sé que lo voy a resolver mediante funciones lógicas. Entonces, aquí, simple, yo podría decir esto aquí. Fíjense cómo quedaría mi prueba. Yo le diría, si esto es igual a cremería, y esto es verdad, entonces quiero que sea este código. Vean ahí, yo ya tengo mi primera prueba lógica. Mi segunda prueba lógica sería, si lo que yo tengo aquí es igual a abarrotes, entonces va a pasar algo, pero eso es falso. Y en el tercero yo le diría, lo que tengo en departamento es igual a mi tercer departamento, falso. Y por último yo le diría, lo que tengo en departamento, sería esto, es igual a lo que yo tengo acá, y entonces me da falso. Observamos que solamente uno de ellos se cumple porque no están repetidos. Pero es lo que yo estaría comparando.
Si esto es verdad, entonces asígname un código. Si esto es verdad acá, asígname este código. Y les voy preguntando uno por uno. Entonces, yo les quiero preguntar algo. En este ejercicio, ¿cuántas pruebas lógicas tengo que realizar para poder resolver el código de un producto? Ustedes ya lo están observando. ¿Cuántas pruebas lógicas acabo yo de generar? Ahí lo ven. A ver, observan ustedes cuántas pruebas lógicas se generaron. Son estas que estoy aquí marcando. 3, las de falso, ¿no? 4 con la de verdadero, aunque Perdón, dice con la de verdadero, verdadero. ajá, serían 4, ¿ok? 4, es decir, este departamento, que puede ser cualquiera de los que están acá incluidos, no estar dentro de ellos, tengo que ir comparándolo uno por uno. Entonces, como yo tengo 4 comparaciones que realizar y lo necesito resolver con funciones lógicas, díganme, tenemos que generar una función lógica normal, una función sí normal, o tenemos que generar una función anidada. ¿Ustedes qué opinan? Anidada en relación a código y Exacto, departamento. exactamente. Ajá, vamos a generar una función anidada porque necesitamos de otra función para que esta me permita evaluar cada una de estas pruebas, ¿ok? Es decir, ya no utilice solamente la función cristaliza, sino que tengo que recurrir a otra función que me permite evaluar 1, 2, 3 y 4 pruebas. Y a eso le llamamos una función lógica anidada. Vamos a hacer, voy a decir, sí, vamos a hacerlo solitos con la función sí, anidad, para que ustedes vean por qué no se puede resolver. Entonces yo les digo, si lo que yo tengo aquí es igual, decíamos, igual mi prueba lógica, es igual a esto, entonces cierro mi argumento, mi primer argumento, que sería mi prueba lógica, termina con el sistema coherente. Si esto es verdad, ¿qué va a suceder? Perdón, pero estoy comparando con otro dato, ¿no? Eso ya acá, otro medio. Si el departamento es igual a este departamento, cierro mi argumento y le digo, entonces, mira, asigname este código. ¿Por qué estoy poniendo solamente la celda? Recuerden que yo puedo establecer en el valor verdadero un texto, nada, un número, puedo realizar una operación, puedo hacer uso de una, dos, cinco, muchas funciones, etc. O puedo omitirlo. Entonces, no pasa nada si yo coloco solamente lo que la celda. ¿Sí? Me va a colocar lo que hay dentro de la celda. ¿Ok? Punto y coma, porque ahí termina mi valor verdadero. Y ahora tengo que asignarle el valor final. Si ustedes observan, ¿qué podemos evaluar como valor sin falso en ese ejemplo? Si yo lo omito, es decir, si yo cierro hasta aquí mi paréntesis, no me va a marcar ningún error, observamos, miren, entra, no me marca ningún error, pero aquí yo omití este valor sin falso. Entonces, ¿qué va a suceder cuando este departamento no sea igual a cremería? Es decir, que por ejemplo sea agarró. ¿Qué va a suceder? Pues Excel automáticamente no va a encontrar un valor falso o algo que hacer cuando esta prueba lógica sea falsa. Entonces automáticamente